Buenos días. Buen día, Cari.
Hola, Peter. Estamos créditos y los de bien. Sí, está bien. Sí. Buenos días, vamos a dar 5 minutitos y de mientras se conectan las demás personas, maestra.
¿qué desayunamos, ve? No sé qué quieres comer. ¿Te encargas todo el desayuno? Pues, Vamos. ¿Sí me escuchan? sí, Cari. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio y ya de las demás personas que se vayan conectando, de todos modos esta charla va a ser grabada y se va a subir a nuestras redes. El día de hoy tenemos lo que es una nueva expositora. Se llama Mayra Costa, tiene lo que es una licenciatura en Derecho Corporativo y una maestría en Derecho Corporativo Internacional. Bienvenida, maestra, puede dar inicio. Excelente, pues muchísimas gracias por la invitación y pues siempre un gusto estar aquí compartiendo con ustedes pues algunos de los temas que nos encomendaron, específicamente lo que es el tema de la reforma que se acaba de dar hace algunos días, ya vamos casi al mes, pisando el mes de que se realizó esta reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los que ya tienen en algún momento, han tenido oportunidad, ¿no?, de adentrarse en el mundo corporativo, saben que durante muchísimos años no se habían realizado muchas reformas. A partir por ahí del 2016 se iniciaron una serie de reformas precisamente para ir acorde con toda esta nueva dinámica que tenemos al día de hoy. Y pues derivado de la pandemia, una de las cuestiones que ya anticipábamos era la necesidad de que se incorporara a la Ley General de Sociedades Mercantiles la posibilidad de que las asambleas, tanto o en las sesiones de consejo, es decir, las asambleas de accionistas o de socios, o en su caso aquellas reuniones, que llevan a cabo los consejeros, que también se puedan llevar a cabo como lo estamos realizando ahorita, ¿no? En alguna manera utilizando los medios tecnológicos o ópticos que también se manejan algún tipo de tecnología a efecto de que todos los socios y accionistas puedan continuar con las reuniones que requiere la sociedad y que eso no trunque la vida o la cadencia natural que estas deben de llegar. Cabe señalar que los que también ya están adentrados en la materia corporativa sabemos que existen algunas otras opciones que se pudieran tomar a efecto de que la mecánica natural de la empresa no se vea desacelerada o no se vea perjudicada de alguna forma, como pueden ser las resoluciones unánimes o simplemente el hecho de que el accionista que no pueda comparecer pues tiene todo su derecho en otorgar un poder, observando obviamente la formalidad que para ello prevean los estatutos y pues solicitarle a alguien más que acuda a estas asambleas en su nombre y representación, ¿no? Entonces no sé si por ahí la verdad si tengo posibilidad de compartir la verdad no es una presentación, es nada más una guía para establecer los puntos relevantes, por así decirlos, que se incorporaron ahora en la reforma. No sé si la oportunidad de compartir. Listo, maestra, ya le hice coanfitrión. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien por ahí me puede confirmar que está por ahí? ¿Alguien también se le puede bajar a su radio? Que yo creo que está más interesante, ¿verdad? La música que se estaba escuchando, quizá. Listo, que lo maestra, sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues como les comentaba, esta reforma precisamente que se incorpora fue el 23 de octubre, donde amanecemos, ¿no? Ya con esta reforma, la verdad, anticipadísima, ya teníamos muchos, yo creo que como desde marzo, mayo, abril, que ya se venía tratando la necesidad de tener este tipo de incorporar, vaya, este tipo de mecanismos que ahora la verdad no son no solamente útiles, sino que ya estamos muy versados en ellos para poderlos incluir en lo que son las asambleas. Aquí les voy a comentar porque me han preguntado, bueno, ¿y por qué antes no se podía, no? Porque cuando estábamos en plena pandemia decían, pues está muy fácil, si ya todas las reuniones y todas las clases las estamos llevando a cabo a través de estos medios electrónicos, ¿por qué las asambleas no? Aquí recordaremos que la Ley General de Sociedades Mercantiles, por ahí en el artículo 189, por ejemplo, para las sociedades anónimas, establece qué es lo que se requiere para poder llevar a cabo, cómo instalar, vaya, una asamblea.
Y una vez instalada la asamblea, cómo se toman los acuerdos que se vayan a tomar ahí, que es precisamente cómo se van a estar dando los quórums, tanto el quórum para instalarla como el quórum para tomar lo que son los acuerdos, es decir, los quórums de votación. Entonces ahí, si recordamos, ese artículo establece, por ejemplo, que en las asambleas ordinarias se instalará el quórum específico, por ejemplo, con la mitad de lo que representa el capital, pero los acuerdos que vaya a tomar la asamblea se tomarán por la mayoría de los presentes. Y como tenía esa palabra de presentes, pues atendiendo a la literalidad, por así decirlo, a la definición, vaya, de ello, pues es alguien que esté ahí en el recinto, que nos estemos viendo. Entonces decían, bueno, por esa sola situación, el hecho de que ya establezca la ley que forzosamente para poder tomar estos acuerdos necesitamos estar presentes, pues entonces no vamos a estar presentes de manera virtual. Tan es así que ahora en la reforma, pues dice, las podrás llevar de a cabo virtual o a través de medios tecnológicos o de manera presencial. Entonces sigue utilizando esa palabra de presentes. Como nos establecía esa situación, es decir, nos daba ya un margen para poder tomar los acuerdos entre presentes, y aunado a ello no teníamos ninguna otra disposición que nos estableciera que era viable el llevarlo a cabo de esa forma, y no viable de que no se pueda por los medios electrónicos, sino viable conforme a la ley, o sea, legalmente viable, pues entonces la mayoría de los abogados determinamos pues que no era necesario. Había otras corrientes que decían, bueno, si la ley no te lo prohíbe, estás en un caso de fuerza mayor o en un caso no especial, el cual requiere, y la ley sí prevé ciertos supuestos, pues debemos de recordar que esos supuestos eran nada más para llevar a cabo la asamblea en un lugar fuera del domicilio, pero no que se utilizara mediante estos o se realizara mediante estos medios electrónicos. Entonces era precisamente esa la situación. Bueno, gracias a ello se genera esta reforma, se incluyen o se reforman algunos artículos para precisamente incluir esta posibilidad de que las asambleas, tanto de accionistas como de socios, dependiendo de la modalidad, que ya sabemos que pues los dos tipos sociales más socorridos al día de hoy son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, ambos bajo la modalidad de capital variable. Y asimismo, también se contempla para las sesiones de consejo. Entonces ya nos incluye la reforma precisamente esta posibilidad, y en eso estriba básicamente lo que es esta nueva reforma, que se puedan celebrar estas asambleas o sesiones de consejo mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, es decir, no necesariamente tiene que ser en una plataforma vaya específica, sino que con el solo hecho de que sea electrónico, ya con eso. Ahora bien, ¿cuál es otra de las cuestiones que se menciona? Ahí también se incorpora ahora que para las sociedades anónimas, porque es en uno de los preceptos que se establece, no así o no lo advertimos así para las sociedades de responsabilidad limitada, ya también se puede utilizar la firma electrónica tanto del presidente como del secretario de la asamblea y del comisario que concurran aquellas actas que se emitan derivados de estas asambleas. Por ahí yo he escuchado que han comentado de que todo mundo las puede firmar. Ya tenemos una legislación que nos habla sobre lo que es la firma electrónica. También ya tenemos una norma que nos establece cómo se pueden dar aquellas firmas para poder resguardar documentos o cómo podemos utilizar nuestra firma para signar algunos documentos. Pero si atendemos a lo que establece precisamente la disposición legal que se incorpora, solamente establece para la firma del acta, que es el documento que se debe emitir una vez que se lleva a cabo la asamblea. Entonces, por ahí también vimos, ¿no?, alguna serie de confusiones que decían, oye, pues entonces, si ya nada más grabo la sesión, pues con eso es suficiente, porque entonces ya con ello ya hay que tener el respaldo de lo que se tomó. No. Es necesario, aun y cuando se haya llevado a cabo la asamblea de manera telemática, como en ocasiones lo han referido,
de manera electrónica, pues no basta con que se grabe la sesión, sino que forzosamente debemos de cumplir con el que se emita el acta de asamblea correspondiente, que el acta cumpla con todos los requisitos que marcan las leyes y a su vez que esté firmada por el presidente, por el secretario y por el comisario. De ahí que a mí una de las cuestiones y han sido uno de los temas en los que nos hemos puesto a comentar es, bueno, ¿y qué va a pasar con la lista de asistencia? Porque la lista de asistencia es así la firma cada uno de los asistentes, vamos a llamarlo así, de los socios, accionistas que comparezcan a esa asamblea, pues ahí no está previsto por la ley que ellos sí puedan firmar de manera electrónica. Se asume, ¿verdad?, que atendiendo a estas nuevas disposiciones, pues bueno, forzosamente vamos a tener que establecer un mecanismo en donde cada uno de ellos pueda dar su voto y no solamente eso, sino que también tenga que firmar la lista de asistencia. Si la lista de asistencia se va a tener que enviar previamente, si la van a tener que manejar. Bueno, esas son cuestiones que ya de manera práctica vamos a tener que ver cómo los vamos a empezar a implementar. Pero si nos remitimos exclusivamente a lo que establece la ley, pues debemos de nueva cuenta contar con la lista de hace asistencia. rato. Pues no hay frijoles. Sí, me estaban Tráeme unos tacos. ya. No puedo. Ahí no supe si me estaban Bombón, preguntando. mándale mensaje. Bien, y les comentaba, a final de cuentas, la lista de Que me entrega una orden. acta de asistencia y toda la documentación que se presente deberá resguardarse como parte de la evidencia documentada de cómo se llevó a cabo la asamblea en la información que va a tener. En este caso, Frijoles y chicharrón. hay que recordar Todos menos nopales. toda esta información, todo lo que tiene que ver con la sociedad y a su vez con todas esas acuerdos que se toman, que son derivados de las asambleas, pues forman parte también de la contabilidad de la empresa. Entonces, toda esa información debe de continuar siendo resguardada y bien documentada. Si aunado a todo ello, la sociedad considera que las grabaciones de las sesiones son necesarias, pues yo creo que todo lo que se pueda presentar a efecto de fortalecer los acuerdos y de generar la certeza, ¿para qué? Pues para que cada uno de los accionistas tenga la seguridad de que se están llevando a cabo de manera clara, concisa y transparente todos estos acuerdos, pues yo creo que sí lo deberíamos de hacer. De igual forma, en caso de, como lo hacemos ahorita en las presenciales, sea necesario que comparezca o que se cuente con la asistencia de algún fedatario público, pues de igual forma también debemos de considerarlo y a su vez el fedatario pues ya tomará también las medidas necesarias para efecto de documentar todo lo que se está generando y poder a su vez establecer por vía fe de hechos lo que se esté generando. Entonces, eso es lo que les comento. No establece ahí también otra nota instintiva de alguno de los comentarios que he visto con alguno de los colegas, es que si tiene que ser una firma electrónica avanzada, que si nada más debe ser la firma electrónica. Bueno, la ley no fue más allá, nada más estableció que con una firma electrónica, presidente, secretario y comisario que comparezca a las asambleas anónimas, porque les comento que esa disposición no está prevista en el capítulo correspondiente a las sociedades de responsabilidad limitada, podrán hacerlo a través de su firma electrónica. Ahí también otra de las cuestiones que se incorpora es que recordemos ya en alguna de las reformas que teníamos ahí, en la del 2018, se incorpora también ciertas notificaciones que tenemos que estar brindando a la Secretaría de Economía a través de los portales o del sistema electrónico habilitado por la misma, específicamente en el tema de las convocatorias. Estas convocatorias que ya se hacían a través de este portal ya estaba previsto para las sociedades anónimas, no así para las sociedades de responsabilidad limitada. Los que, pues, como les comento, ya estamos un poco adentrados en materia corporativa, sabemos, ¿verdad?, que las sociedades de responsabilidad limitada, pues es un modelo de sociedad donde siempre va a priorizar a las personas. Son sociedades como las conocemos Intuiti Personae, o sea, priorizan todo el tema de las personas, a diferencia de lo que son las sociedades anónimas, que son ya Intuiti Pecuniae, que tiene que ver con cuestiones más de capitales. Entonces son una dinámica diferente.
Quiero yo suponer que en ese sentido o en ese tenor fue que se incorpora primero en las sociedades anónimas, no así en las sociedades de responsabilidad limitada, donde todavía se preveía que las convocatorias tenían que ser de la manera regular, según lo preveían los estatutos, a través, por ejemplo, de notificaciones en los diarios de mayor circulación, una notificación quizá también de manera personal o por correo certificado con un acuse No de entiendo nada, Esa podría ser la dinámica. Y ahora porque me ahora mandó el link la contadora. del 2023, pues ahí ya Pues, ambas sociedades, una ambos charla proyectos entre amigos, se pueden realizar las publicaciones, que la escuchar. deben realizar las publicaciones a través del portal de la Secretaría de Economía. También se incluye, como les comentaba, el tema no era en realidad la discusión de si se podía generar o no se podía generar una asamblea durante la pandemia en un lugar diferente a aquel que fuera el domicilio de la sociedad. También recordemos que ya desde hace mucho tiempo está superado el hecho de que el domicilio de la sociedad no sea un domicilio particular, sino que ponías que el domicilio de la sociedad será pues la ciudad de Mexicali, Baja California. Entonces, en cualquier lugar que se pudiera celebrar la asamblea, mientras estuviera dentro de la circunscripción o de la localidad de lo que es Mexicali, con eso se cumplía con el requisito de que fuera en el domicilio. Claro está que en el momento en que se generaba la convocatoria, pues la convocatoria como uno de los requisitos para que no adolezca de nulidad precisamente posteriormente la celebración de la asamblea, pues sí debes de prever de manera puntual y categórica el domicilio particular y específico donde se llevaría, pero no necesariamente tenía que ser, por ejemplo, en el domicilio fiscal o en el domicilio comercial, por así decirlo, de la sociedad, salvo, ¿verdad?, por temas de caso fortuito, fuerza mayor. Pero les digo, ese no era el tema en realidad, de que dijeran, oye, pues no lo estoy celebrando. Por ahí también los que son un poco más tecnológicos decían, bueno, es que está muy sencillo, si la computadora mediante la cual se están emitiendo, por ejemplo, esas ligas en las cuales los socios o los accionistas puedan tener acceso a esas sesiones, si el IP, ¿verdad?, corresponde al domicilio, pues con eso se cumple. Pero les digo, en realidad ese no era el tema. El tema era para poderla instalar y una vez instalada se pudiera tomar la votación correspondiente. Ahora ya se establece y se supera, se incorpora precisamente la ley y dice, no hay necesidad de que exista un caso de fortuito o fuerza mayor, se podrá celebrar en un domicilio fuera del que esté previsto en los estatutos, pero para ellos como requisito tendremos pues que todos los socios se encuentren, ¿verdad?, de acuerdo en que se va a llevar a cabo de esa forma, que se cuenten con los medios electrónicos para que esto suceda, o idóneos, y que quede debidamente asentado, ¿no?, en la asamblea precisamente el domicilio en el cual se llevó a cabo esta. Que les digo, no solamente, aunque que debe de quedar en la asamblea, les digo, desde mi punto de vista, desde la convocatoria, desde ahí ya tienes una obligación de estipular dónde es el domicilio específico donde se llevaría a cabo. Entonces, que quede debidamente asentado pues en el acta o en algún otro documento, pues les digo, desde la convocatoria, desde ahí es donde se está previendo, se debería de estar previendo esta situación. De igual forma, también se establecen que toda aquella información que se requiera para efectos de celebrar las asambleas anuales, que son las famosas, estas asambleas de aprobación de estados financieros, que sabemos que por lo general se celebran pues una vez que se presentan las declaraciones anuales. La ley prevé que deben de ser dentro de los primeros 4 meses del año. Sabemos pues que esta es una disposición como la conocemos imperfecta porque no hay una sanción como tal en el hecho de no celebrarla en ese periodo, pero por lo general se celebra por temas más fiscales que en sí mercantiles o que atiendan a la Ley General de Sociedades Mercantiles una vez que se presentan las declaraciones anuales. Ahora se establece que como la ley ya prevé que para efecto de celebrar esa asamblea es obligación de la sociedad pues a través de su consejo de administración o de su consejo de gerentes, dependiendo del tipo de sociedad del que hablemos, de poner a la disposición del socio del accionista la información precisamente financiera
que va a ser base para poder aprobar esos estados financieros, es decir, darle ese periodo al accionista o al socio, pues que pueda revisar la asamblea y ya una vez, digo, la información, ya una vez que se celebra la asamblea, pues entonces que ya vaya con sus notas y demás. La ley prevía que se lo tenía que poner a disposición y por lo general en la convocatoria se estipulaba pues que estará en el domicilio de la sociedad, en tal lugar, en el departamento de contabilidad y pues que se pone a disposición del socio. Entonces el socio tenía que en teoría ir, solicitarlo y demás. Ahora ya la ley prevé que se podrá poner a disposición de los socios mediante estos mecanismos electrónicos. Ya muchas de las empresas, incluso no solamente en ese periodo, sino que ya le solicitan al administrador que le suba la información a una nube y en esa nube ellos puedan estar verificando que se están presentando las declaraciones, cuál es la mecánica de la sociedad y de una forma ya mucho más dinámica lo puedan generar. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahora se puede manejar a través de este sistema porque recordemos que la Asamblea de Aprobación de Estados Financieros pues es precisamente para eso, para aprobarle o desaprobarle la gestión al administrador y en caso de que se desapruebe su gestión, pues entonces que ya en su caso se puedan tomar otro tipo de medidas por parte de la Asamblea, como por ejemplo pueden ser temas de remoción del cargo o fincar alguna responsabilidad en su caso, ¿no? Entonces, aunque el accionista y el socio esté verificando, pues la administración no podrá decir, bueno, es que yo les estoy notificando y ellos ya están de acuerdo, lo que les gusta o no les gusta en ese momento no lo notifican, ¿no? O sea, de todos modos hay esa obligación de celebrar la asamblea, bueno, por así decirlo, de llevar a cabo estas asambleas y que ese sea el momento en que el socio del accionista, pues ahora sí, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, plasme si está de acuerdo o no está de acuerdo con la gestión que está llevando a cabo la administración. Y aquí pues también comentarles que todas estas disposiciones pues entran en vigor, salvo el tema que tenga que ver con la convocatoria que les comentaba, prevista pues en el artículo 81, que es la que se rescata, que ya traíamos en la Ley General de Sociedades Mercantiles para lo que son las sociedades anónimas y que ahora se incorporan en lo que son las sociedades de responsabilidad limitada. Ese es la única disposición, por decir así, que la ley establece o este decreto establece que la ley tendrá un compás de tiempo para poder hacer efectivas estas disposiciones y nos da un plazo precisamente de 6 meses, ¿no? Contados a partir de esta publicación para que se empiece a dar ese mecanismo. Aquí, ¿cuáles serían las recomendaciones o cuáles serían los temas a tratar? Básicamente es analizar precisamente cuál es la mecánica natural que tiene la sociedad para establecer si en efecto es conveniente o no es conveniente que se den este tipo de nuevas tecnologías o nuevas formas en las que se puedan tomar estos acuerdos. Si alguien o la misma mecánica de la sociedad considera que es una opción, como comentaba ahora, ya viable legalmente, pero también lo es desde el punto de vista de la información que se maneja, de la mecánica de la empresa, de cómo se está llevando a cabo las tomas de decisiones, pues bueno, se tendría que a su vez una vez analizar esa situación, incorporarlo en los estatutos y una vez que se incorporen en los estatutos, pues delimitar cuál sería precisamente la forma en que se llevará a cabo. ¿Por qué? Porque el solo hecho o la sola... Apaga el internet, que lo estás usando. Pensé que me estaban comentando a mí. Ahí comentar pues que el solo hecho de tener la reforma, eso no establece o no nos habilita, por decir así, para poder llevar a cabo ahora estas asambleas de manera virtual. Forzosamente tendrían que estar incorporadas precisamente en lo que son los estatutos, porque también dijeron, bueno, ahora ya todo lo podemos celebrar y con el hecho de que se celebren de manera virtual ya con eso es suficiente. No es suficiente. La ley ya puso cuáles son las disposiciones, ya habilita a las sociedades que se lleven a cabo las asambleas y las sesiones de consejo mediante estos medios, pero no obstante,
esta situación, pues sí es necesario que se verifique si es idóneo y una vez que sea idóneo, pues que se incorpore en lo que son los estatutos. ¿Y cómo vamos a saber que? Pues aquí les comparto precisamente dentro de los artículos reformados. El primero de los artículos es el artículo 6º, que es en donde se prevé todo aquello que debe de cumplir o que debe de contener los estatutos sociales. Y ahí en su fracción precisamente 15 establece pues que las reglas para la celebración de las asambleas, ¿no? Deben de contemplar cómo se pueden celebrar de forma virtual o mediante estos medios, ¿verdad? De usos electrónicos, ópticos o que de alguna forma permitan, vaya, la participación de la totalidad o parte de los asistentes, ¿verdad? De estos medios que se trate, siempre y cuando ahí nos establece cuáles son esos requisitos, que sea simultáneo, que permita la interacción en los deliberantes. ¿Por qué? Pues porque esa es precisamente la finalidad de tener una asamblea, que los accionistas, los socios se vean, que discutan, que debatan si es o no idóneo el acuerdo o lo que se está sometiendo a la consideración de la asamblea. No solamente eso, sino pues que también esos mecanismos deben de ser equivalentes a como si fuera una reunión presencial. Y aquí es donde les comento que para mí me resulta algo pues no sé, interesante el analizar que en el artículo 6º ya nos habla precisamente o nos hace esa diferencia, como les comentaba, de aquellas asambleas que se van a llevar de manera virtual, por así decirlo, pero también sigue considerando el tema de lo que son las asambleas presenciales. Y ahí volvemos a caer en el tema que les comentaba del artículo 182, que el artículo 182 no fue modificado. Entonces, al momento de tomar la votación, pues debemos de volver a considerar otra vez, atendiendo exclusivamente a lo que es el término presencial como tal. Si es que la ley ya nos está estableciendo, pues bueno, ya nos dirán la corte, los juzgados y la práctica, una vez que se den todas estas mecánicas, cómo vamos interpretando. Pero les digo, yo en mi muy particular punto de vista, sí me resultó algo desconcertante el hecho de que no se reformara también ese artículo y que ahí también previera en el momento en el que voy a determinar en asambleas ordinarias y extraordinarias para las sociedades anónimas o en las sociedades de responsabilidad limitada, en aquellos quórums especiales que me piden, ¿por qué se va a seguir hablando de presencial? O sea, utilizar a lo mejor algún otro término, ¿no? Y no solamente eso, en todo caso, que sean presenciales o mediante el uso de estos medios electrónicos, de cualquier tecnología, pues ahí también el órgano de administración deberá contar con esos mecanismos para poder verificar cuál es el acceso, la acreditación de la identidad de los asistentes y el sentido de su voto, que les digo, ahí es donde va a estar el tema interesante y el tema toral, no necesariamente en el que nos podamos poner de acuerdo y decir, bueno, va a ser por Zoom o va a ser por Teams. Yo creo que eso no sería el tema. Si de por sí los que hemos tenido oportunidades de estar en asambleas presenciales es todo un tema el establecer simplemente el poder generar el quórum para instalar la asamblea y que en efecto se haga en la hora, que estés en el recinto, que la persona comparece, no solamente hablando de personas físicas que a lo mejor te pueden dar como en las notificaciones se daba, ¿no? En las audiencias, por ejemplo, ¿no? Pues sí soy yo y aquí está mi identificación y pues bajo protesta decir verdad. Pero, por ejemplo, en el tema de las personas morales, donde pues ahí debe de comparecer, debe de llevar un poder, a lo mejor a la sociedad no se le había extendido o a la administración de manera previa toda esta información del nuevo representante, de su accionista, entonces se lo tiene que mandar. Y yo creo que aquí va este alcance y esta reforma va mucho más allá del solo hecho de instalarlo. Yo creo que cobran mayor relevancia todos estos temas de la identificación del beneficiario controlador y sabemos que esos son para las personas físicas, no tanto para las personas morales, pero para poder detentar toda la información que se va a requerir para ello, pues yo creo que no nos vamos a tener que quedar ahí, vamos a tener que estar solicitando la información para nosotros tener bien resguardado y bien documentada toda la información que tiene que ver con nuestros socios. Entonces yo creo que poco a poco
sí se van haciendo las líneas mucho más, por decirlo así, mucho más fácil de poder tener estos acercamientos, pero definitivamente sí nos están generando muchas más cargas administrativas a la empresa o a los abogados para poder tener todo bien documentado y que no se vaya a dar ninguna situación. Entonces les digo, yo creo que las cuestiones no son o van más allá de los temas estos de la ley, que qué bueno, ya iniciamos con algo, ¿no? Ya lo tenemos previsto, sino es el tema práctico. ¿Por qué? Porque pues yo soy abogada corporativa, yo no soy abogada litigante, pero digo, como les digo, si en las presenciales tenemos muchos abogados muy temerarios, aún teniendo todo, aún así recurren, ¿verdad?, a ciertas cuestiones para poder generar si no se dio el acuerdo, el sentido del acuerdo, si la persona tenía dificultades para tomar ese acuerdo en particular, si tenía conflicto de interés, si el simplemente establecer los tipos de series, por ejemplo, los votos preferenciales, las mayorías, yo creo que ahí va a ser el tema fino de esta reforma para la implementación de las disposiciones. Y por eso les comentaba que aventurarnos a incorporarlo ahora sí en todas nuestros estatutos, como si fuera pues como fuera parte de la documentación, pues yo creo que sí nos quedaríamos un poco cortos. Yo creo que sí es necesario, en adición a todas las demás cuestiones que se ponderan y se analizan para poder constituir una sociedad en los temas que tenga que ver, por ejemplo, con el negocio, con los recursos, las inversiones. Yo creo que en adición a ello, pues también cuál es el perfil, ¿no?, de los socios y de los accionistas ahora para poder tomar estos acuerdos. Y ya también compartirles que aun y cuando el artículo que les comenté que tiene que ver, por ejemplo, con la disponibilidad que deben de tener o pueden tener los socios y los accionistas de allegarse precisamente de la información financiera para efectos de tener posibilidad de arribar a acuerdos y demás en las asambleas, pues aunque esté previsto en las cuestiones para las sociedades anónimas, nosotros consideramos que sí puede ser también extensivo para las sociedades de responsabilidad limitada que están constituidas bajo la modalidad de capital variable. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley establece que para todo lo que tenga que ver con información financiera o cómo se debe de desarrollar esta y lo que tiene que ver con la responsabilidad de la administración, entonces todos estos capítulos de la sociedad anónima le aplicarán a aquellas sociedades que se constituyan como de capital variable. Entonces, si tenemos una sociedad de responsabilidad limitada y esa sociedad de responsabilidad limitada es de capital variable, entonces yo puedo retomar todas aquellas disposiciones relativas, como comentaba, que tengan que ver con la información financiera o que tengan que ver con la responsabilidad de los administradores, lo que establezca el capítulo correspondiente a las anónimas, pues entonces desde mi punto de vista también la información financiera también pudiera ser ese el caso. Pero pues obvio también sería una cuestión que se tendría que analizar. Para curarse en salud, quizá se debería de estipular en ambos sentidos, hacerle saber al accionista que podrán estar en una nube o que se le podrán hacer llegar por medios electrónicos, cuidando, ¿verdad?, siempre la información que se está manejando, porque pues sabemos, ¿no?, que existen otras disposiciones hay que cuidar y pues la información financiera de una empresa siempre es algo delicado. Entonces cuidar eso y además ponerlo en disposición ahí mismo en las oficinas de la empresa, ¿no?, en caso de que el socio o el accionista se quiera acercar directamente a ello, ¿no? Y aquí, como les comentaba, pues el artículo 194 no nos exime de que tanto el acta de asamblea se tenga que generar y una vez que se genere, que se tenga que plasmar en lo que sea el libro, ¿no?, de actas, y ahí es donde nos da la posibilidad de que puede ser la firma autógrafo o electrónica. En la práctica, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues para allá vamos, ¿no? Para ver cómo podemos implementar estos mecanismos que ya nos prevé la ley, pero la ley no nos establece, deberá ser a través de este procedimiento. No lo funciona así, simplemente nos da los parámetros y mientras se cumpla con ellos, plasmados debidamente en los estatutos,
junto con todos los demás requisitos y disposiciones que se requieren para tener debidamente celebrada, sentada y demás una asamblea, pues yo creo que eso es lo que debemos contemplar. Entonces, pues ahora sí que en estos 40 minutos, como les digo, son breves comentarios, la información que yo les puedo compartir. No sé si por ahí, sé que esto más bien es una charla, entonces no quiero yo agotar todo el tiempo nada más hablando. Entonces, ahora sí, pues compartirles, pues es lo que yo he visto, mis impresiones, y pues estoy a la orden. Si tienen alguna duda, inquietud, queja, todo es bien recibido. El tema siempre es aprender, y como siempre les digo, cuando se pueda y cuando tengamos oportunidad, pues hay que compartirnos las recetas del pastel, ¿no? A eso estamos dispuestos todos. Muchísimas gracias. Licenciado, una pregunta. A la orden. Humberto Navarro, tengo una duda. ¿Cambiaría en algo el protocolo en cuanto a si va a ser una sesión de forma virtual para poder autenticar a los socios o accionistas? Me refiero concretamente, licenciado, que hoy por hoy la tecnología pues da avances significativos en cuanto al tema de la inteligencia artificial. Entonces, imaginémonos que de repente, digo, estoy jugándole un poquito al abogado del diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder autenticar que efectivamente asistió o no asistió? Porque yo puedo ver ahorita a la licenciada Mayra, pero pues quién sabe si de repente sea, ¿no? O sea, ¿cómo poder tener esos elementos, ¿no? Es que definitivamente, licenciado, ese va a ser uno de los temas. Y así como usted comenta, pues les digo, los que ya peinamos algunas canas, porque aquí no los veo en la cámara a algunos de ustedes. Yo tiendo a pensar que la mayoría ya peinamos algunas canas, que nos han tocado esas asambleas, la verdad, sumamente complicadas, presenciales. Y que aun y cuando cumples al pie de la letra con todo, te cercioras que si es el INE, si es la persona, que si es el poder, que el poder tiene todos los sellos, que de dónde viene el poder, que se cumplió con la ley de notariado. Bueno, es que si les platicara, que si presentaron o no presentaron la acción, que si la acción la tienen dada en prenda, todas esas cuestiones de las que podamos hablar, que las procuramos, aún así los abogados litigantes, bueno, sacan una serie de cuestiones. Ahora imagínense este tema que usted comenta de la inteligencia artificial. Por eso le digo, yo formo parte, como les digo, muchos de ustedes, de la fabulosa y extraordinaria generación X. Entonces la verdad es que ya muy pocas cosas me asombran, pero también soy muy conservadora en otro tipo de cuestiones. Me queda claro que la tecnología hacia allá va, pero también tiendo a pensar en que debe de haber a la par alguna otra cuestión que te genere esa certeza. Porque, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo, y no me quiero desviar mucho de este tema porque pues ahí en mi currículum comentaron, sí, soy licenciada en Derecho y tengo una maestría, pero soy apasionada del Derecho y puedo estar hablando de Derecho todo el día. Pero les comento, una de las cuestiones que estamos viendo ahorita es, por ejemplo, la emisión de lo que son algunas demandas, escritos y demás por esta inteligencia artificial. Y sin desviarme, como les comentaba, ya se puede advertir y creo que para allá vamos, el hecho de poder verificar si ese escrito o esa demanda o simplemente ese documento fue emitido o no por una persona o simplemente por una inteligencia artificial que está llenando párrafos dependiendo de información que va sacando de una base de datos. Entonces yo quiero pensar que eventualmente se van a poder generar algún tipo de tecnología para establecer, por ejemplo, algún tipo de biométrico. No sé, ¿verdad? Yo también, pues no como el abogado del diablo, pero a lo mejor siendo muy futuristas, que a lo mejor la empresa pudiera implementar algún tipo de tecnología en la cual a través de ciertos biométricos pudiera cerciorarse, porque hoy por hoy, salvo que por ahí alguien tenga alguna información, porque yo la verdad no soy muy tecnológica, no lo tenemos. Nos tendríamos que estar ahora sí que allanando a la información que tenemos. Yo, por ejemplo, me pongo de repente a fantasear y digo, híjole, es que, entonces, ¿qué vamos a ocupar? Pues, además de que esto es un mundo y un nicho, ¿verdad?, de mercado para los tecnológicos, pero en el aspecto práctico digo, es que si la lleváramos así y fuera una asamblea, como les comento, de esas
buenas, no de papel, de esas que realmente van a tomarse acuerdos, pues yo sí solicitaría, si fuera mi responsabilidad y los accionistas la quisieran llevar, yo solicitaría que estuviera un fedatario público presente donde se está llevando a cabo, ¿no? Donde están el presidente, secretario y comisarios que se puedan reunir y que cada uno de los accionistas o de los socios esté también con un fedatario público y que cada uno de los fedatarios públicos me cerciore que lo que yo estoy poniendo aquí y que yo estoy dando bajo la fe pública del fedatario que está aquí, pues debe de coincidir. Porque obvio, antes de llevar a cabo esa asamblea, yo sí les comentaría, pues que es bajo la responsabilidad, ¿verdad?, de cada uno de ellos. No puede haber discrepancias significativas, porque si fuera en el tema de un corredor público, pues ya sabemos las sanciones y demás. Eso haría yo. Quizá por ahí alguien diga, hijo, eso está muy arcaico, ¿verdad? Pero es con lo que cuento ahorita. Porque de allí en fuera, pues la verdad es que sí vería yo muy amplia, ¿no? La posibilidad de que diga, no fui yo no voté, se cayó el sistema, se fue la luz, me quedé, yo estaba en la votación. Y recuerden, el tema de las nulidades no es tema menor. Tienes que superar en primera instancia que no te vayan a declarar la nulidad de la asamblea, que como les digo, eso viene desde la convocatoria, que lo hayas hecho de manera correcta, que cumplas con todos los requisitos, que lo hiciste en tiempo y forma, y una vez superado eso, la puedas instalar la asamblea donde es, con todo lo que establece la convocatoria y cómo lo estás llevando a cabo. Y ya, si ya superaste todo eso, que no te vayan a declarar la nulidad del acuerdo. Entonces no es cosa menor, no nada más es la nulidad del acta. Aún así si no te pueden declarar la nulidad del acta, van a ir en contra de cada uno de los acuerdos. Entonces, no sé si le respondí su duda, pero pues para allá vamos, ¿no? Quiero pensar. Yo creo, licenciada, salvo su mejor opinión, que obviamente la reforma en los estatutos para poder interactuar o llevar a cabo este tipo de asambleas debería de establecerse ese tipo de mecanismos. Si en el mismo protocolo del acta se establece cómo autenticarse, va más allá, o sea, trataremos de robustecer esta parte para no dejar esos vacíos que hoy por hoy la ley no los establece. Simplemente nos menciona la oportunidad, la opción de llevarlo a cabo de esta manera, pero no nos dice cómo. Entonces es parte de nosotros el establecer esto, en donde, en la misma acta, para poder, de aquí en adelante, poder llevarla a cabo bajo estas reglas, ¿no? Quiero pensar. Definitivo, pero mire, o sea, ahí también le voy a comentar otra situación y ojo, coincido totalmente con lo que usted comenta, pero simplemente el día de ayer un alumno en la clase, precisamente que estábamos hablando de estos temas, me comentó, pero en la representación, y le pongo un tema así nada más, pero en la representación, los estatutos dicen que nada más se podrá dar la representación de un accionista a otro accionista incluso mediante una simple carta poder entre dos testigos. Me dice que no está muy ambiguo eso, que no debería de ser antefedatario. ¿Cuál fue mi respuesta? Si tus estatutos te establecen que es mediante una simple carta poder ante dos testigos, esa es la formalidad que está prevista desde los estatutos, porque no hay que olvidar que los estatutos es un contrato social, es como los socios se pusieron de acuerdo. Y ahora le contesto su pregunta. Los estatutos ya previeron, la ley me dice, el accionista podrá hacerse representar. Bien, pero no te dice cómo, para eso están los estatutos. Y si tú en los estatutos pones mediante una simple carta poder ante dos testigos, hasta ahí ya, con eso ya se superó. No te quita a ti como secretario de la asamblea que forzosamente tengas que verificar que está debidamente otorgada esa carta, que las facultades están previstas, que son para la asamblea que se debió de haber otorgado, que cumple con el orden del día, porque si no es un poder especial. Entonces, si por ahí a la persona que estaba transcribiendo el poder tomó el de la asamblea anterior y ahora se unió un nuevo punto del orden del día y no lo incluyó, entonces esa persona no está facultada para tomar el acuerdo de ese punto del orden del día. Entonces a veces, híjole, eso es lo fino
de estos temas, que tienes que verificar y ver si cumple con todos los requisitos, si en efecto está firmado por los dos testigos, ya ir un poco más allá, que si esa es la firma del testigo o no es la firma del testigo, bueno, ya no pudiéramos ir más allá, pero las formalidades estas no te las prevén los estatutos. Son cuestiones que tienes que, pues, allegarte de otras disposiciones para, en efecto, establecer que está bien, debidamente representado. Estoy utilizando ese ejemplo, ¿no? Como muchos otros, como el que usted comenta. La verdad es que le digo, desde mi punto de vista, sí, definitivamente tenemos que partir de algo. Partimos ahora de que la ley ya nos abrió la puerta. Ahora hay que ser también... se va a tornar interesante y hay que ser muy creativos para ver cómo vamos a modificar los estatutos, pero no se va a quedar ahí. Aún así, como le digo, se van a dar una serie de mecánicas y pues a lo mejor ahí en otros, ya no digamos en 10 años, porque esto va muy rápido, no sé, a lo mejor en 3 años vamos a tener otra charla, licenciado Humberto, y vamos a diciendo, ¿se acuerda que hace 3 años dijimos cuando se hizo la reforma? Y mira ahora ya, ahí ya, así como en Star Wars, no, sí, sales y eres tú y con, no sé, con algún tipo de biométrico. Entonces, pues sí, la verdad es que sí se va a poner interesante este tema. No sé si también contesté su pregunta. Sí, totalmente, licenciado. O la amplié. Pero le digo, es que sí está interesante. Los temas no es un, digo, no, desde mi punto de vista no hay que tomarlo así tan a la ligera. Yo creo que sí se pueden dar situaciones, la verdad, muy fáciles que facilitan y la verdad sí abonan mucho, pero híjole, también en aquellos, por eso le digo, hay que analizar también el perfil de los socios y de los accionistas. Si el perfil es muy sofisticado, pues bueno, tendemos a pensar que si el perfil de los accionistas es sofisticado, no se van a dar este tipo de cuestiones. Pero si es otro el perfil donde ya sabemos que hay un tipo, pues no sé, ¿verdad? Que ya hay ahí algunos planteamientos entre los mismos socios, de alguno de los socios con la administración, que la administración está a cargo de uno de los socios, ese tipo de temas, yo la verdad sí sería, pues le digo, pues no sé, ¿verdad? Yo sí sería muy conservadora, muy conservadora. Correcto, ahora ser más cauto, ¿no? Creo. Sí, definitivo, sí. Pues y así le digo, siendo sumamente escrupulosos, los abogados litigantes, espero no haya ningún litigante aquí que me escuche, pero les digo, yo soy abogada corporativa, yo soy a los acuerdos, yo soy, digo, somos una medicina preventiva los abogados corporativos, para precisamente evitar este tipo de situaciones que incluso se agoten en los supuestos correspondientes medios alternos, ¿no? De solución de controversias. Yo no soy litigante, pero pues el litigante va a lo que va, ¿no? Y es a buscar este tipo de situaciones. Entonces, pues sí se antoja de repente complicado, licenciado. Correcto. No sé si alguien más tenga por ahí alguna otra duda, inquietud, les digo, queja. Yo aquí a la orden. Tenemos una política de mejora constante, entonces no pasa nada, ¿eh? Hola, buenos días, licenciada. Sí lo escucho. No sé quién, Elena, contadora. Sí, buenos días. Sí, Buenos muchas días. gracias. Buenos días, Lic. Pues muy interesante el tema. Y bueno, pues para de repente uno como contador que de repente luego también los contadores hacemos de todo y tenemos que saberle a todo, pero que muchas veces no somos expertos en este tipo de cuestiones. Quisiera ver pedirle si nos pudiera compartir alguna suerte de ejemplos donde podamos tener alguna consecuencia en los aspectos fiscales por parte de la autoridad al no tener pues bien todo este aspecto corporativo pues bien fundamentado, ¿no? Que más o menos si nos pudiera compartir algunos ejemplos de en qué puede impactar el no tener bien estos temas. Híjole, eso que comenta, contadora, yo creo que sería otra charla, porque no solamente es un solo tema, ahorita lo voy a tratar de acotar exclusivamente en lo que son las actas, pero la verdad es que hoy por hoy, desafortunadamente, voy a usar esa palabra, bueno, desafortunadamente, las disposiciones fiscales ahora ya nos
nos establecen una pauta. Ya la verdad lo que rige, no me gustaría decirlo así porque yo estudié contador público internacional, nunca me he ostentado como contadora, lo estudié nada más para para que me ayude como una herramienta precisamente para la prestación de mis servicios y de mi práctica profesional. Y he estado siempre reacia a querer entender por qué, pero pues ni modo, hay que aceptar que las disposiciones fiscales sí te están marcando una pauta, no nada más en el tema corporativo, en el laboral, la verdad es que en todos los ámbitos. Y ese tema que usted comenta, la verdad sí se está tornando delicado. Simplemente por el hecho que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, que las disposiciones fiscales, específicamente el Código Fiscal, establece que los libros de actas, los libros de registro de socios o accionistas o de acciones nominativas, como lo quieran conocer, y el libro de capital variable, que son los 3 libros con los que debe contar cualquier sociedad, forman parte de la contabilidad. Y de ahí, como contadora, pues, ¿qué se puede presentar por no tener tu contabilidad al día? Es exactamente lo mismo, ¿eh? Yo creo que de ahí nos podemos ir en muchas cuestiones lo que son las consecuencias que te puede generar, porque si la autoridad le busca, le va a encontrar. Entonces, si tú no tienes tus libros de acta al día, y ojo, no estoy hablando necesariamente porque no aprobaste tus estados financieros, sino lo que se deriva de la aprobación de estados financieros, simplemente el decreto de dividendos. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece que para tú poder decretar un dividendo, es decir, la figura por excelencia en la que el socio o accionista recibe dinero de la empresa, pues es el dividendo. Y si contablemente está documentado que salió como dividendo, es decir, no se utilizó ninguna de las otras figuras que usted y yo conocemos, no, pues que era un préstamo, no, y con todos los asegúnes que tiene ello, no, pues que no fue un préstamo, es que le pago un asalariado, bueno, es que también tiene una serie de implicaciones, no, pues es que tampoco era dividendo, era un reembolso, pues también con todo. Entonces, si fue un dividendo, pues entonces de ahí se supone que se debió de haber aprobado el estado financiero correspondiente a ese dividendo, más todo el trabajo que se debió de haber generado para ver si viene de CUFIN o viene de CUFIN, si era persona física, si se le tuvo que retener el 10%, la verdad es que se va antojando complicado. Entonces, si partimos de lo que le comento, de la premisa de que forma parte de mi contabilidad, si la autoridad determina que todas estas cuestiones que son corporativas, que ahí contadora, siempre les digo cuando veo una plática, el chiste más malo que van a escuchar, y ríanse de mi chiste, siempre dicen el abogado, el fiscalista, el laboralista, y luego dicen, ay, el abogado decorativo, ay, perdón, el abogado corporativo, porque pues nada más está ahí pues de decoración. Pero luego cuando se dan este tipo de cuestiones, entonces no, que no éramos tan decorativos, entonces ya vienen y nos dicen, híjole, es que decreté el dividendo, es que no retuve, es que sí era reembolso, pero no era reembolso, entonces sí era préstamo, pero resulta que se excede del tiempo, no lo documenté, entonces eso es un dividendo ficto, entonces ayúdame a documentar. Entonces, estos son una serie de ejemplos que sí se van a empezar a presentar donde queramos o no queramos, vamos a desembocar en el hecho de que no hay otra cosa más que documentar, documentar y documentar. Y la verdad no me voy a alucinar porque les digo, soy una apasionada del derecho y podría estar hablando de derecho aquí. No me voy a alucinar con los temas que del compliance y la matriz de riesgos y que es transversal y que no sé cuántos miles de pesos cuesta tener toda esta implementación, que sí es bueno, sí lo debemos de tener, pero yo creo que si ya sabemos cuáles son las obligaciones, que la verdad son muchas al día de hoy en el tema fiscal, simplemente para estar navegando en el tema fiscal, pues entonces hay que cumplir, llámenle como le llamen, compliance, lo que sea. O sea, lo menos que debemos de hacer es tener toda esta información documentada. La base del compliance, ¿qué es eso? Documentar, documentar, documentar. Contratos, actas, registros, todos los avisos a los que ahora estamos obligados a presentar cada vez que hay una modificación en mi estructura social.
cuando hago un traspaso, a quién debo de dar aviso, documentar, asentar en mi libro de registro de accionistas la fecha, tener el contrato. Si fue una sociedad anónima, pues entonces fue una compraventa de las acciones, tener la acción, delimitar si la acción se cedió vía ordinaria a través de un contrato mediante el endoso. Y si fue un endoso, pues entonces estipular que se endosó a través de un contrato. Entonces le digo, forman parte de la contabilidad. Y si no la tengo, pues ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues ya sabemos, la autoridad tiene todos los uñas, dientes, bueno, garras, lo que le ha salido y se seguirá sumando, estamos seguros, para poder tener a las empresas alineadas en esos temas. Ahorita comenté el tema del beneficiario controlador, están todas las cuestiones laborales. No, la verdad es que sí le digo, este va a ser un tema de las actas que yo creo que sí va a cobrar y les vamos a agradecer enormemente y les solicitamos encarecidamente a todos los contadores que se dejen ayudar por parte de los abogados. Habemos algunos abogados que también somos contadores, pero olvídense, jamás, al menos yo y mis colegas, no nos pondríamos, aunque dijeran que sería tanto como decir que la contabilidad es puro cargo y abono y puras sumas y restas. Cualquier contador se va a reír de este supuesto, pues así exactamente igual es cuando los contadores dicen, ay, pues es nada más un contrato, no, ay, pues es nada más un acta. Pues no, todo lo que está atrás de ello, pues tiene también sus antecedentes. Pues esos son algunos, contadora, pero la verdad es que ya estamos tocando las 9 y con mucho gusto en algún momento pudiéramos exclusivamente hablar única y exclusivamente de las consecuencias que se pueden generar en cuanto a las responsabilidades y las obligaciones, porque no son lo mismo, responsabilidades y obligaciones para las sociedades y sus administradores en cumplimiento de las disposiciones fiscales. Son muchas. Yo creo que en una hora no acabaríamos. Maestra, A la orden. una pregunta muy rápida. Yo tengo esta duda. Nunca lo he visto, nunca lo he hecho, pero me lo propuso una empresa. Ser la empresa dueña de sus propias acciones, ¿se puede? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué Es sociedad una es? empresa de transporte. No, pero ¿qué Entonces, tipo de sociedad es es? una sociedad cooperativa. Ah, ok. Las De cooperativas. responsabilidad limitada. Bueno, las cooperativas tienen una dinámica particular porque las sociedades mercantiles, o sea, la sociedad anónima en particular, está prohibido. Bajo la modalidad de una sociedad anónima está prohibido. De hecho, hay una disposición que prohíbe que las sociedades las sociedades anónimas puedan adquirir sus propias acciones. Las cooperativas tienen una dinámica particular en la cual pues se tendrían que atender a lo que establece en la legislación, no le aplicarían en muchas de las cuestiones de que estamos comentando de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La verdad en la que yo he visto ese tipo de modalidades que incluso lo utilizamos mucho son en las SAPIs. Las SAPIs, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en esas sociedades para temas, por ejemplo, de patrimoniales familiares, sí es una cuestión que se puede utilizar. Y si la pregunta es si conviene o no conviene, en caso de que la legislación te lo permita, pues es que depende para qué va a querer la sociedad tenerlos. Por ejemplo, en las APIs, por lo general lo que hacemos nosotros es que vamos a suponer que si hay un aumento de capital y en ese aumento de capital queremos que ya a lo mejor los nietos empiecen a tener frutos, por decir así, de la sociedad, pero el nieto apenas tiene 5 años. Entonces no queremos meterlo en este esquema en el que va a tener que recibirlo el abuelo y luego el abuelo se lo va a pasar a los papás y luego los papás a los hijos, sino queremos que ya ellos eventualmente vayan teniéndolo, pero tampoco nos queremos meter en los temas de tener un tutor y poner esas acciones a nombre pues del hijo a través del tutor o a través de un fideicomiso que nos va a salir muy caro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generamos que la propia sociedad
tenga sus propias acciones y entonces cada vez que se decrete un dividendo, cada vez que haya un rendimiento, incluso yo le puedo establecer a esas acciones algún otro tipo de otro rendimiento, regalías, lo que ustedes quieran, y ya van a estar en esas acciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando entonces el nieto ya tenga edad suficiente, simplemente la sociedad se las va a entregar. Esa es una de las formas en las que se estructuran este tipo de situaciones. De ahí en fuera, pues se me ocurriría, por ejemplo, que quisieran destinar esas acciones a ponerlas en un fideicomiso o que tengan alguna otra mecánica. Pero de ahí en fuera y más en las cooperativas, donde la dinámica de la cooperativa es muy particular desde el punto de vista legal y fiscal. Entonces, habría que ver si es conveniente o no conveniente, pero le digo, en el que yo sí lo he visto y lo hemos utilizado mucho es en la SAPI, porque la SAPI incluso te facilita que, por ejemplo, volviendo al tema de las utilidades o de los dividendos, en que tú puedas segregar los dividendos que les pagas dependiendo de las series de acciones que tienes. Por ejemplo, en una sociedad anónima se genera una utilidad y la utilidad tú no puedes decir, esta serie sí va a tener utilidad y esta serie no. No, está prohibido. A todos les tienes que pagar su proporcional dependiendo del número de acciones que tenga dentro de la sociedad. En este caso particular que les comento, la SAPI sí te habilita la ley para que tú les digas a estas series exclusivamente se les van a estar pagando estas utilidades y a esta otra serie estas otras utilidades. Entonces, si volvemos al ejemplo del esquema patrimonial de los nietos, yo pudiera generar que cada que se generara, por ejemplo, el rendimiento del hotel que está en Cancún, porque soy del ramo hotelero, pues todos esos rendimientos que se le entreguen a esas acciones que son de la sociedad, que ya sabemos que eventualmente se le va a pasar a los nietos. Y los demás socios de esa SAPI no van a poder tocar esas utilidades porque ya las tengo concentradas para esa serie particular que es la que tiene la sociedad. Entonces ahí, pues si me comenta este esquema, pues a mí yo pienso que es muy conveniente. En otro esquema, pues no sé, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, en SA no se puede. En la sociedad anónima no. Donde yo lo he visto para este esquema particular que hemos implementado, como le comento, es en la SAPI. La SAPI sí es un modelo idóneo, aun y cuando se habló mucho de que con la reforma del 2018 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se implementaron muchas cuestiones para proteger a las minorías, que se retomaron precisamente la Ley de Mercado de Valores, donde está prevista la SAPI, como son el drag along y el tag along. Esta figura en particular que le acabo de comentar, que es el que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones y que le pueda concentrar, por ejemplo, derechos específicos, como puede ser el pago del dividendo, como muchos otros que podemos hablar, votaciones, el que usted quiera, pero ahorita hablando de términos económicos, por ejemplo, ese que se le destinen un dividendo específico en la SAPI. Y eso por eso me dicen, ay, son iguales ya, no son iguales, no todo es para todo. Entonces hay que analizar, por eso les dije que hay que analizar muy bien la mecánica, los socios, los accionistas, la operación, no todo es para todos. Ok, muchas gracias. Para servirles. Ya me excedí ahí como 8 minutos de la hora que me habían comentado. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, queja. Oiga, le faltó comentar, por ejemplo, la cuestión de